¿Te imaginas una cámara capaz de capturar espacios tanto interiores como exteriores con una precisión milimétrica y que te crea tours virtuales automáticamente? La Realsea Galois M2 no es solo una cámara 360 grados, es una auténtica revolución en escaneo 3D y modelado digital. Pero ¿es la mejor opción a día de hoy para profesionales y creadores de contenido frente a la dura competencia? Y es que además de poder capturar tremendas imágenes 360 grados de hasta 16K de resolución y crearte modelos 3D en menos de un minuto, para mí lo mejor de todo, sin duda alguna, es que no tengo que editar nada. Todo se hace automáticamente. Además, puedes generar planos en 2D con medidas exactas de cada pared, con la amplitud en metros cuadrados de ese salón o esa habitación, con errores de menos de 20 milímetros y, como no, a hacer esos tours virtuales interactivos con muchas funciones extra que luego vamos a ver y lo mejor, sin tener que pagar una suscripción mensual. Todo lo contrario a la competencia, Matterport. Sin duda, una de las mejores plataformas para gestión de tours virtuales a día de hoy, con incluso esos modelos en 3D que funciona muy rápido, fluido y con una calidad de imagen brutal. Nada que ver a si capturas con otro tipo de cámaras reflex, desesperándote con lo que tardas en capturar cada punto. ¿Te suena? Quizás al leer el nombre de Realsea no te suene nada, a diferencia de Matterport, la más conocida en este sector, pero te tengo que decir que estamos ante una empresa muy sólida, líder en soluciones en espacios digitales con inteligencia artificial, que ha desarrollado una aplicación súper completa con la que incluso puedes crear tours virtuales con tu móvil. Pero claro, no vas a conseguir estos resultados ni de cerca y vas a tener que invertir muchas más horas capturándolo todo. Además, también te va a permitir utilizar cámaras de otras marcas, como puede ser la Insta360X4 o las Ricoh Z, pero la forma más fácil, cómoda y con la que vas a conseguir los mejores resultados es esta Galois M2, una cámara 3D LiDAR. Ojo, uno de los dos únicos modelos en el mercado que cuentan con esta tecnología. La otra es la Matterport Pro 3, está claro, y donde contamos con unas especificaciones brutales, con un sensor CMOS de 20 megapíxeles y 4 tercios de pulgada, sí, sí, más grande de una pulgada, una lente ultra wide con resolución de 16K, escáner con láser LiDAR de 940 nanómetros de clase 1, que ahora os cuento por qué es la clave de esta cámara, y en el interior un procesador quad-core A53 con 4 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, con una batería de 92,16 vatios hora que te ofrece, atención, hasta 8 horas de autonomía. Pero claro, todos estos datos es con un peso muy elevado, de 2,66 kilos, y donde quizás he hecho en falta la conectividad GPS integrada, aunque tiene fácil solución. Porque la clave de este modelo, el game changer sin duda alguna, es que la vamos a poder utilizar tanto en interiores, pero sobre todo en exteriores, donde puedes conseguir unos resultados tremendos incluso en espacios muy abiertos, como estáis viendo, al contrario que el modelo de Matterport, el cual únicamente solo permite capturar en interiores. Y es que estamos hablando de unos resultados que a nivel personal me han dejado con la boca abierta. Gracias a este sensor que monta, que es superior al de Matterport o incluso al de la Insta360 One RS de 1 pulgada de Leica, un modelo que se utiliza mucho también para hacer tours virtuales y con la que vas a conseguir una calidad de imagen y detalle brutal, pudiendo incluso leer los QR de las obras de arte de este museo cuando ampliamos las imágenes, al igual que cuando las descargamos, pudiendo descargar los archivos completos de 16K de resolución, los vas a poder editar, retocar e incluso subir a otras plataformas porque Realsea no obliga a utilizar su plataforma en exclusiva, aunque eso sí, te va a costar algún crédito descargártelo. Luego os lo cuento.
Otro aviso, si os vais a descargar estos pedazos de archivos en resolución 16K, ya podéis tener un PC potente como el Mac Mini M4 que yo estoy usando y os conté en este vídeo por aquí arriba. Y es que estos resultados son directamente desde la cámara, sin retoque alguno, con un aspecto muy natural tanto en interiores como en exteriores. Me gusta mucho, sin necesidad de hacer ningún tipo de uso del HDR, como puedes ver en este tour virtual que he creado del Museo del Vidrio o en este centro multidisciplinar, donde si hacemos una comparativa con otras de las cámaras 360 grados más populares ahora mismo, como es la Insta360 X4, de la que tienes, por cierto, un montón de vídeos en mi canal por aquí arriba, o la Insta360 One RS de 1 pulgada de Leica, podemos ver diferencias entre las capturas. Vemos diferencias tanto en la resolución de las imágenes como en el detalle, cuando especialmente si ampliamos. Porque sí, todas las plataformas de tour virtuales te permiten ampliar. Así que vamos a buscar algunos objetos para comparar. Y es que está claro que esta Galois consigue resultados muy top, incluso cuando miramos hacia ventanas o zonas con menos luz, donde el detalle de la imagen es muy rico y sobre todo mucho más definido con un rango dinámico que me gusta bastante. La Galois utiliza inteligencia artificial y toda la información que recoge el sensor LiDAR para unir las imágenes 360 grados en vez del clásico cosido de Insta360, lo que produce una imagen sin ningún tipo de problema en el cosido, que además te da una sensación de flotar por la escena, de caminar, que queda muy agradable al espectador, muy fluido, en vez de teletransportarte por la escena, te permite deslizarte y conseguir mejores sensaciones para los usuarios que lleguen a tus tours. Para grabar, pues muy fácil. Gracias a que la cámara te viene con un potente pack de accesorios, con un protector de la lente y del LiDAR magnéticos, un anclaje de liberación rápida que es muy útil, 2 baterías, un cargador de 65 vatios rápido, un trípode y una mochila de transporte súper acolchada y protegida. Ahora simplemente desplegamos por completo el trípode y gracias al anclaje rápido empujamos la cámara hacia abajo y listo. Le quitamos los protectores y la encendemos pulsando sobre el botón de encendido en este lateral, donde también se encuentran los LEDs del estado de batería y los puertos. El proceso de encendido tarda en total unos 60 segundos. Y mientras esperamos, si te está gustando el vídeo y quieres ver más vídeos de esta y otras cámaras 360 grados, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal. Una vez encendida, la vamos a poder conectar a nuestro smartphone a través de la aplicación de Realsea, quizás el punto más fuerte para mí de todo el proceso de captura. Todo lo gestionas desde la aplicación. Disponible tanto para Android como para iOS, os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, te va a permitir reducir los tiempos de captura enormemente. En apenas 20 minutos vas a capturar unos 100 metros cuadrados aproximadamente. Contamos con 2 modos de captura completa, porque sí, la cámara rota automáticamente. Tú no tienes que hacer nada. En unos 25 segundos vas a tener una captura de 360 grados o 60 segundos en el modo lento, lo que le permite al sensor LiDAR capturar muchos más puntos, una mayor densidad para mejorar notablemente el modelado 3D. Aunque para un uso normal, con el modo más rápido es más que suficiente. Por cierto, una recomendación, deja siempre las puertas abiertas para que el escáner 3D funcione mejor. En mis pruebas, la captura estándar de 25 segundos te da una calidad brutal y te reduce el tiempo aproximado de captura en cada punto a unos 55-60 segundos mientras colocas todo, lo cual puede parecer mucho frente a una cámara 360, pero con la Realsea ya tienes el 95% del trabajo hecho. Si tu proyecto, casa, oficina o museo tienes diferentes plantas o niveles, puedes crear y añadir tantas plantas o pisos como necesites. En este caso en particular he creado una planta principal, un sótano y 2 plantas superiores, cada una con sus particularidades y formas diferentes y que el software automáticamente sabe colocar sin ningún tipo de problemas. Además, no tienes que preocuparte por problemas de borrados, de datos o de pérdidas, ya que según se va capturando, los datos escaneados se van subiendo directamente a la nube de Realsea en segundo plano, lo que te ahorra mucho tiempo en la subida final.
Una vez finalizas el proyecto, simplemente le tienes que dar a Finish aquí arriba, escribes un nombre y la nube de Realcy empieza a generar automáticamente el proyecto, el cual, pues dependiendo del tamaño y del número de puntos, va a variar en el tiempo que va a tardar, aunque mediante notificaciones de la aplicación te van a avisar de cuándo está disponible aproximadamente y cuándo está al 100% listo para visualizarlo. De verdad, muy rápido y sencillo, permitiéndote incluso enseñar el tour virtual a tus clientes en el mismo día. Espera, ¿tienes más dudas de esta cámara, su funcionamiento o cualquier otra consulta? Pues puedes coger una sesión privada conmigo para resolverlas. Tienes mi calendario disponible en la descripción del vídeo, justo debajo. Y ahora nos vamos a ir al estudio. No te preocupes, no te tienes que descargar ningún software. Simplemente desde tu PC o tu Mac, vía tu navegador, vas a poder acceder a tu cuenta de Realcy, consultar todos tus proyectos, hacer modificaciones, ver tu cuenta, tu saldo de créditos, todo desde tu navegador. Desde aquí, si entramos en un proyecto, vas a poder realizar decenas de modificaciones y mejoras para dar la mayor información a tus visitantes virtuales. Por ejemplo, vamos a poder insertar texto, imagen, audio, música, vídeos e incluso vas a poder añadir opciones de enlaces a información más detallada o, ¿por qué no?, enlaces de compra de productos de tu tienda online. Muy chulo, ¿verdad? Puedes insertar también la información de contacto de los agentes justo a la entrada, con sus teléfonos o su email de contacto, y también puedes modificar todas las opciones visuales de los puntos, tanto el diseño, los colores, la imagen de inicio del tour y la orientación. Vas a poder crear rutas personalizadas para el proyecto para que sea más fácil seguir la visita, por ejemplo para un museo, y vas a poder añadir filtros incluidos o personalizados para las capturas, para darle tu toque más personal. Por ejemplo, que las escenas sean más brillantes o más cálidas o estén más saturadas o incluso definir aún más los detalles. Y como no, vas a contar con herramientas de inteligencia artificial de desenfoque para borrar zonas de las capturas o documentos personales, fotografías de tus clientes o borrar, por ejemplo, la cámara si aparece en el reflejo de alguna ventana o de algún espejo, todo mediante inteligencia artificial, automáticamente. Si seguimos cotillando todas las herramientas que tiene este estudio, vas a poder incrustar un vídeo dentro de cualquier parte de tu escena, como en esta pantalla de aquí, y que se continúa reproduciendo mientras tú te vas moviendo durante toda la escena. Brutal. O por qué no, vas a poder utilizar todos los datos que hayas capturado directamente para subirlos a Google Maps y contar con un tour virtual en tu clínica o en tu tienda desde la comodidad de este estudio y Google Maps. Todo sin salirte de la consola de Realcy, muy cómodo. Y como os contaba al principio, pues gracias al Laser LiDAR vas a contar con un modelo en 3 dimensiones, perfectamente capturado, en el que vas a ver todos los rincones de tu escena, de tu proyecto, con las paredes, las alturas, todos los muebles y objetos, todo con una perspectiva exterior que a veces desde dentro de un tour pues no puedes conseguir. Te detecta incluso la fachada de los edificios o la torre de este castillo y que además vas a poder modificar y retocar por si hubiera cualquier tipo de error en la captura o quieres borrar alguna zona. Y 2 funciones adicionales que me gustan mucho. Cuando estamos dentro de un tour, gracias a las herramientas incluidas en la consola, tú mismo o tus clientes van a poder calcular las medidas de todos los espacios para, por ejemplo, ver si su frigorífico o su gran sofá le caben en este salón y también contar con herramientas en la consola principal de datos y análisis para ver el número de visitas de cada tour, de cada proyecto, detectando así los proyectos más visitados, así como la duración de cada visita, los cuales os aseguro que son datos muy relevantes para todos los agentes inmobiliarios. Pero espera, como te he dicho, Realcy es líder en innovación en inteligencia artificial, por lo que vamos a contar también con una función muy top, que es una llamada en directo en 3 dimensiones, en 3D. ¿Qué es esto? Pues básicamente consiste en hacer una visita guiada con un agente, pero todo a través de tu móvil.
Una función muy top para que agentes inmobiliarios muestren a través de una videollamada la propiedad al cliente potencial. Por ejemplo, imagina pues a inversores extranjeros, clientes extranjeros, con la comodidad de que el cliente lo pueda ver desde cualquier parte del mundo, desde su sofá. Eso sí, ten en cuenta que vas a consumir 10 créditos para poder utilizar este tipo de función. Pero David, ¿cómo funciona ese sistema de créditos que has mencionado? Porque además todas estas funciones y calidad de imagen no deben ser barato. Pues no, no lo es, pero estamos hablando de que se sitúa justo por debajo del principal competidor, la Matterport Pro 3, que cuesta nada menos que 5.695 euros en su modelo más básico y que únicamente te incluye la cámara. Después, pues vas a tener que pagar un plan de alojamiento de Matterport para poder subir tus tours virtuales, que el más barato empieza en 600 euros porque solo te sirve a partir del plan profesional. Así que llevamos por unos 6.300 euros y que tampoco te incluye, por ejemplo, la descarga de planos ni imágenes en alta resolución y que puede variar entre unos 15 a 30 euros por cada proyecto, todo siendo un plan de suscripción anual. Y aquí Realsy pues le ha dado totalmente la vuelta. En vez de cobrarte una suscripción mensual, que la verdad es muy latoso tener que estar revisando cuándo se te pasan esos cobros, vas a tener un sistema de pago por uso. Una vez hayas comprado la cámara, por 5.499 dólares, sí. Lo sé, vas a tener una cámara con un pack que hemos visto antes y 3 créditos de prueba. ¿Para qué me sirven? Pues te lo explico. Realsy no te cobra nada extra por subir tus tours virtuales a su plataforma. De hecho, puedes subir todos los que necesites, utilizar todas las funciones que hemos visto de edición para cada uno de tus proyectos sin ningún tipo de coste ni consumo de créditos, lo que yo mismo he estado haciendo durante varias semanas mientras preparaba esta review. Pero si quieres compartirlo a tus clientes, a tus usuarios o publicarlo en la página web de tu inmobiliaria, vas a tener que gastar un crédito. ¿Qué te permite? Pues que ese proyecto o tour esté online durante un mes, por lo que para tener un proyecto activo durante un año necesitarás 12 créditos. Sencillo, ¿no? Si por ejemplo no quieres tener ese proyecto activo nada más que 2 meses, pues solo gastas 2 créditos y el resto se quedan en tu cuenta hasta que actives otro proyecto. Por ejemplo, si quieres descargar todas las imágenes panorámicas en 16K, pues te va a costar 5 créditos. Y tranquilo que siempre vas a poder comprar todos los créditos que necesites en cualquier momento. Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo para que eches un vistazo. Pero entonces, ¿sigue siendo Matterport el líder a día de hoy o apuesto por la Realsy Galois M2? Pues en mi opinión, después de probar esta pedazo de cámara, su software tanto de aplicación para tu smartphone como la consola o estudio para tu navegador y viendo todos los cargos y suscripciones extra que tiene Matterport, para mí es la alternativa más potente a día de hoy. ¿Para quién es esta cámara? Pues claramente es orientada para profesionales del sector. Una inversión fuerte sin duda ninguna, pero con la cantidad de trabajo y tiempo que se ahorra, lo puedes invertir en generar más negocio. Quizás para una persona que está empezando, que quiere probar a crear sus tours, no tienes muchos clientes ni mucho presupuesto, quizás la mejor opción sea utilizar una cámara 360 grados, como la Insta360 que te he mencionado antes, y conectarla a esta misma aplicación de Realsy. Pero piensa que no vas a tener la misma precisión de capturas ni la misma calidad, te lo aseguro. Porque realmente no hay nadie más. Ninguna marca te ofrece un producto de hardware con software tan potente y sobre todo con estos resultados. Como todo, no es perfecto. No te captura 360 grados porque se pierde una pequeña porción del suelo y del cielo. Puedes tener algunos problemas cuando capturas en diferentes plantas o pisos, como me pasó a mí en este tour virtual del museo, donde el cliente se quedaba atascado en el sótano, pero que fue culpa mía en la captura de los puntos, y que con práctica y uso puedes conseguir unos tours virtuales con la mejor calidad, fácil de editar y sobre todo de compartir
con un coste mínimo o descargarte todos los datos, el plano del proyecto, el modelado 3D o incluso, ojo, un vídeo espacial creado con inteligencia artificial automáticamente con el formato y la resolución que elijas en apenas unos minutos. No te olvides que en la descripción te dejo mi enlace a las mentorías individuales uno a uno, donde voy a resolver todas tus dudas y además muy pronto la nueva plataforma de cursos. Déjame tu opinión sobre esta cámara en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.